Padre, esta noche nosotros, en esa misma nota, Padre, y con ese mismo deseo, nos rendimos completamente a ti, mi Dios. Padre, deseamos serte fiel, Señor. Necesitamos serte fiel, Padre. Necesitamos, Padre mío, vivir una vida santa, pura y apartada del pecado. Oh, Padre, una vida, Señor, que te agrade a ti, que te, oh, mi Dios, exalte y glorifique tu precioso y glorioso nombre, Señor. Oh, Padre Santo, purifícanos, Padre. Oh, Padre Celestial, guárdanos en el hueco de tu mano. Y, oh, Señor, esta noche, ayúdanos, mi Dios, a rendirnos a ti al 100%, para que tu nombre, oh Padre Celestial, sea glorificado en nuestras vidas y nuestras vidas reflejen tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Perfecto. Entonces vamos a ir a... ¿dónde? Primera de Samuel 17. Eso es todo. Esos son los despiertos. Primera de Samuel capítulo 17 es donde vamos a estar este día. El tema de hoy es temor al gigante. Temor al gigante. La semana pasada, estábamos con mi esposa en el lago de Lake Havasu. Tomamos una semana para irnos a pasear. Y nos fuimos a pasear. Así es de que pasamos un muy buen tiempo. Fuimos con mi cuñado y su esposa y estuvimos allá en su casa de ellos. Y fue un tiempo de refrigerio para nosotros. Así es de que ustedes acá igual tuvieron el servicio, los estaba guachando, estaba mirando que todo estuviera en orden y sí fue muy bonito, el mensaje estuvo muy bueno, gloria al Señor. Y así es de que pues nos gozamos en que esta obra es de Él, ¿no? Él es fiel, Él es el que la lleva adelante y Él es el que hace todo. Esto es para glorificar su nombre sobre todas las cosas. Así es de que antes de comenzar les quiero pedir oración. El hermano Humberto sigue enfermo con catarro, así es si por favor pueden orar por él. Es ya tiene una semana de que está enfermo y dice que pues no hay mejora. Dice que ahí está dándole duro a todos los menjurjes que le hace la hermana Rosario y aparte de eso todas las medicinas que está tomando y dice que no ve mejoría todavía. Así es de que oremos mucho por él para que el Señor lo levante y lo restaure. También la familia de la hermana Norma, que su hijo está enfermo, vive en otro estado y ella le ha llamado a la hermana María pidiendo que oremos específicamente por ella. Digo, por él y por ella y por toda la familia. Así es de que si por favor oremos por la hermana Norma, y es la hermana puertorriqueña que nos estaba visitando los domingos. Ha dejado de venir porque está cuidando a su hija Nancy, pero ya prontamente juntas estarán volviendo a casa, ¿no? A la iglesia. Así es de que oren por ella. Igual hermana Gaby, si ustedes saben, se cayó y también está enfermita. Oremos por ella para que el Señor también nos la restaure y nos la levante y prontamente esté con nosotros acá en casa. Y aquellos también que tienen familia y familiares enfermos, pues también elevémoslos al trono de la gracia para que Dios sea glorificado y sean sanados ellos también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, regresando a nuestro estudio, la semana antepasada estuvimos en el capítulo 16, donde nos habla aprendimos acerca de un ejemplo de obediencia, ¿no? Lo que es un ejemplo de obediencia. Miramos cómo Dios habló a Samuel y le dijo a Samuel: hey Samuel, quiero que vayas a Belén porque me vas a ungir al siguiente rey. Y Samuel, preocupado, le dice: Señor, ¿cómo es posible que yo vaya, que tú me pidas que haga eso, si tú sabes que si Saúl se entera que yo estoy ungiendo a otro para rey, pues me va a cortar la cabeza? Pero dijo Samuel: ¿sabes qué, Señor? Si tú me lo pides, yo lo hago y lo voy a hacer. Y lo hizo. Fue y ungió a David como rey, como el segundo rey de Israel. Miramos un ejemplo de obediencia. Como este hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esto representaba para él, y quizá hubiese sido su vida la que estaba en juego, él no menguó, o sea, no paró, continuó y fue e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y de ahí vimos cómo después de que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y también miramos cómo el Espíritu de Dios se fue de Saúl.
Abandonó a Saúl completamente. E incluso no solamente el vacío que dejó el Espíritu Santo en el corazón de Saúl, lo vino a llenar, ¿quién? Lo vino a llenar un espíritu inmundo que lo atormentaba continuamente. Así es de que si dejamos nosotros que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, parta de nosotros, ¿sabes qué? Va a venir otro espíritu y va a llenar ese vacío. Pero no va a ser el de Dios. Porque el de Dios nos redarguye a nosotros y continuamente nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio para alinearnos en los caminos del Señor. Pero el espíritu inmundo no hace tal cosa. El espíritu inmundo nos atormenta y nos hace la vida de cuadritos. Por ello es que hay que mantener los ojos puestos en Jesús todo el tiempo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y este día vamos a mirar el tema de hoy es el temor al gigante, ¿no? Vamos a ver cómo acá el pueblo completo, incluyendo a Saúl, se atemorizaron delante de un gigante. Se atemorizaron delante de un gigante. Y lo más triste de todo es el hecho de que ellos vieron a Dios obrar de una forma sobrenatural, de una forma maravillosa. Y aún así no confiaron en Dios. No confiaron en el Señor. Se dejaron atemorizar. Por ello acá en el versículo 1 nos dice, versículo 1, 2 y 3, dice que los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. El Señor nos dio a mí y a mi esposa la bendición y la oportunidad de estar en este valle, en Israel. Y es increíble la geografía de este lugar. Les traje una fotografía para que ustedes más o menos vean lo que es la geografía y cómo se estaban los dos montes, un monte a un lado, un monte a otro lado, y en el medio de ellos estaba el valle. O sea, en el medio de ellos. O sea, cuando ¿bajaban a qué? Bajaban a pelear. Y era lo que hacían. Terminaba la orden de batalla, peleaban desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque eran 8 horas de batalla, y después se retiraban y se regresaban a sus casas de campaña. Y así lo hacían día a día, ¿no? Entonces, el Señor nos dio la oportunidad de estar en ese lugar. Y al estar en ese lugar, la escritura, la palabra de Dios comienza a fluir. Comienzas a mirar con tus ojos espirituales. Comienzas a imaginarte las batallas. Comienzas a mirar el lugar y dices, aquí en este lugar fue donde David tumbó a Goliat. Con una piedra laja. Al lado del monte, del lado de Israel, que sería el lado de acá, al pie del monte hay un pequeño arroyo. Un arroyo que solamente tiene agua cuando llueve. Cuando no llueve no tiene nada, está seco. Entonces, en ese arroyo puedes caminar sobre el arroyo y literalmente encuentras piedras lajas. Las que tú quieras, del tamaño que quieras. Así es de que nosotros entramos, bajamos, estuvimos en el arroyo, abrimos esta porción de la Escritura. Y en esta porción de la Escritura el pastor Perelli nos dio a nosotros una enseñanza en ese lugar. Y al escuchar la enseñanza del pastor Perelli ese día, nosotros todos emocionados, con lágrimas en los ojos, y no solamente el hecho de estar en el lugar donde esto tomó lugar, sino el hecho de que estábamos en un lugar donde esos hombres, los filisteos, desafiaron a los escuadrones del ejército de Israel. Los desafiaron, los humillaron, los atemorizaron. Y no solamente eso, sino que podemos ver la mano de Dios como los libera a ellos de una forma gloriosa y maravillosa. Así es de que ellos se preparan para la batalla y están listos para comenzar la batalla. El primer punto que miramos hoy día es el pueblo es intimidado por el aspecto del gigante. Mira el aspecto del gigante acá, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat.
Y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, el gigante, como podemos ver acá, se llamaba Goliat, y la palabra paladín en sí quiere decir un hombre medio o un mediador. Lo que quiere decir la palabra, un mediador, un arbitrario, un árbitro, pongámoslo así. Cuando hay 2 equipos de fútbol, para poder mediar, ¿qué es lo que hacen? Contratan un árbitro. El árbitro es el que está mirando, ¿qué? El árbitro es el que está mirando lo que los equipos están haciendo y cómo están jugando. Si cometen alguna penalidad, entonces el árbitro es el que llama la atención de él, llama la atención de los equipos. Entonces es ahí donde le saca la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, y después los expulsa, ¿no? Los echa para afuera. Entonces este paladín, como podemos mirar acá, este arbitrario, que era un arbitrario, era lo que era este hombre. Su estatura era de 3 metros, y en la cabeza llevaba un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza que también era de bronce, y pesaba 50 kilos. 55 kilos, y lo vamos a poner en términos que nosotros conocemos. Ahora, del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. Su lanza era como un rodillo de telar, y dice que su punta era de hierro pesada, y pesaba 6 kilos. La punta de la lanza pesaba 6 kilos. O sea, cuando el pueblo de Israel mira a este hombre que tiene, si lo vamos a poner en pies, ¿no?, que es lo que nosotros conocemos aquí en América, es 9 pies de alto. O sea, era de aquí del piso acá a la parte del techo. Así de grande era este hombre. O sea, que se paraban al lado de él y eran como pequeños enanos alrededor de él. Todos. Y este hombre bien armado, bien fornido, su casco de guerra, su casco para proteger su cabeza, su coraza para proteger su pecho, y su jabalina, y su lanza, y su espada. O sea, lo miran y todos se quedan intimidados. Mirar a este hombre. O sea, todos estaban, ¿qué? Todos estaban intimidados. Muchas veces las circunstancias de la vida nos intimidan a nosotros también. Las circunstancias de la vida nos intimidan. Hay ciertas ocasiones en las cuales se nos presentan oportunidades de ir adelante, de salir adelante, y nos atemoriza la incertidumbre. Nos atemoriza el hecho de que tenemos que tomar un paso de fe y salirnos de nuestro estado de confort. Y al salirnos de nuestro estado de confort, tenemos que salir y tenemos que decir, ok, voy a ver qué pasa. Me voy a aventurar, especialmente cuando tenemos que cambiar de trabajo, o cuando tenemos que comprar una casa, o nos tenemos que mover de estado, o tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que tomar un paso de fe, y todas estas cosas que nos atemorizan a nosotros. Y lo podemos mirar delante de nosotros como un tremendo gigante. Un tremendo gigante. Y es ahí donde caemos en lo que cayó el pueblo de Israel. Porque el segundo punto dice, el pueblo es amenazado e intimidado por el gigante. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? Simplemente les hace una pregunta. ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos,
nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. La palabra gran, cuando mira la palabra gran delante de, por ejemplo, acá miedo, ¿no? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Te viene a la mente que es como cuando tú miras un espanto, ¿no? Creo que nunca hemos mirado un espanto, ¿no? Pero cuando algo te asusta, ¿no? Cuando algo te asusta y que te asustan y te dejan así, ¡oh! Y te dejan así todo atarantado, ¿no? Y cuando te asustan, lo único que quieres es salir corriendo. Salir corriendo. Y es lo que miramos acá en el versículo 11, que cuando oyó Saúl al paladín, o sea, al mediador, porque en realidad es el mediador, les está diciendo a ellos: ok, mira, evitemos el derramar sangre, no peleamos. Si ustedes tienen un hombre y ustedes creen que este hombre me puede vencer, échenlo adelante. Mándenlo a pelear conmigo. Y si este hombre me vence, pues entonces nosotros los filisteos nos convertimos en siervos de ustedes. Y de este momento en adelante nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo logro vencer a este hombre, entonces ustedes van a ser nuestros siervos. Es lo que está haciendo como mediador. Ese es el trabajo del mediador. Eso es lo que hacen los mediadores. ¿Qué es lo que está haciendo él? Por ello es que les desafía. Los desafía a ellos. Ahora los israelitas tendrían que escoger a alguien. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en el capítulo 16 cuando Eliab vino delante de delante de Samuel para ser ungido? ¿Qué nos dice la Escritura que era él? Muy alto y de buen parecer. Ahora, ¿por qué Eliab no se aventó al ruedo? O sea, vemos acá, ¿no? Vemos que miramos el peligro, miramos el desafío, pero no estamos dispuestos a ¿qué? No estamos dispuestos a tomar un paso de fe y decir: ok, vamos, yo me voy a aventurar y voy a entrarle. Y ellos tenían que encontrar a alguien. Pero Saúl, el líder del pueblo, fue atemorizado. ¿Cómo crees tú que el pueblo estaba? Si el líder de ellos estaba atemorizado, ¿cómo iba a estar el pueblo? El pueblo iba a estar de igual forma, todos atemorizados. Por ello, hermanos, es que es muy importante para nosotros no confiar en los hombres, no confiar en las circunstancias, no confiar en las situaciones que se nos presentan en la vida. Hay que confiar en el Señor siempre y en todo tiempo. ¿Qué le dice el Señor a Josué? En Josué capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios le dice a él: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese mismo mandato era para el pueblo de Israel. Esa misma promesa era para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, e incluso para Saúl. Muchas veces nosotros probamos la gloria de Dios. Vivimos la gloria de Dios. Muchas veces caminamos en las promesas del Señor. Saboreamos la victoria que Dios nos da. La saboreamos, nos gozamos y alabamos y decimos: gracias, Señor, gracias. Porque has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Pero apenas viene un pequeño problema, ahí nos andamos desbaratando toditos. Nos desmoronamos. Y nos olvidamos de lo que Dios nos dijo que iba a hacer. ¿Qué dice David en el Salmo 27? Versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué manera de enfocar su vida en las promesas de Dios! Enfocar su vida en las promesas del Señor. Igual, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Muy valiente. Porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. El pueblo estaba atemorizado. El líder del pueblo estaba atemorizado. Tenían miedo al gigante. Tenían miedo al gigante. Hermano, no te dejes atemorizar. No importa qué tan alta sea la pared. No importa cuántos sean los problemas. No importa lo que la vida te esté tirando. Si te tiran limones, haz una limonada con ellos. De verdad, cree tú en las promesas de Dios, porque entonces serán salvos tú y tu casa. Es lo que nos dice el Señor. Continuando en el versículo 12. Dice: David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos dice la Escritura que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y entonces el pueblo aconsejó a Saúl que buscase a alguien que tocase el arpa para que Saúl pudiera tener alivio. Y lo hicieron así. Parece que se enteraron de que pues David le traía serenata a las ovejas, ¿no? Porque era pastor. Y andaba por los montes con su arpa y con sus ovejas, todo el día les estaba tocando, ¿no? Y lo trajeron a Saúl. Y nos dice en el versículo 23 del mismo capítulo 16 que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, era lo que hacía David. Ahora, David era un niño. Era un muchacho. Era un jovencito. Era un niño que aún no se había desarrollado. Entonces, podemos ver acá, nos dice la Escritura, que después de que David salió a la guerra, después de que Saúl salió a la guerra, David regresó a la casa de su padre a cuidar las ovejas. Y los hijos mayores de Isaí se fueron tras Saúl. Ahora déjame te hago una pregunta y una pequeña observación. Cuando en el capítulo 16 la Escritura nos habla de que Saúl vino a la casa de Isaí y vino para ungir a uno de ellos como rey. Es lo que nos dice la Escritura en el capítulo 16. Cuando ellos estaban en la casa de Isaí y Saúl estaba en la casa con ellos sabían que cada vez que el profeta ungía a alguien, era ungido
para una misión especial. Una misión especial. Porque cuando el que era ungido con el aceite, símbolo del Espíritu Santo, y nos dice la Escritura que cuando eran ungidos, el Espíritu de Dios venía sobre de ellos. Era un hecho. Y todo Israel lo sabía. Lo sabía porque lo miraron. Israel lo miró cuando ungieron a Aarón. Lo miró cuando ungieron los hijos de Aarón. Lo miró cuando ungieron a los demás sacerdotes. Y cada vez que eran ungidos, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos profetizaban. O sea, la palabra de Dios, Dios venía a ellos. Venía a ellos. Los hermanos de David miraron ¿a quién? Miraron a David ser ungido. Miraron a David ser ungido con el aceite santo. Miraron el Espíritu de Dios venir sobre David. Y sin duda podemos ver acá que Dios no le permitió a Samuel decirle a Isaí para qué estaba ungiendo a David. No le permitió. Porque el asunto no le concernía a Isaí, el asunto no le concernía a David. El asunto era entre Dios y Samuel solamente. El único que sabía que el segundo rey de Israel iba a ser David fue Samuel y Dios. Nadie más. Nadie más sabía. Si ellos hubieran sabido que Saúl fue a ungir a David como rey de Israel, ¿sabes? Por odio, como podemos mirarlo en el libro de Génesis con José, ellos lo hubieran echado para adelante y le hubieran dicho a Saúl: hey, ¿sabes qué? Samuel fue a casa y ungió a David como rey de Israel. Y hubieran acabado con David. Pero podemos ver que Dios en su divina providencia no lo permitió. No solamente no lo permitió, sino que trajo a David ¿a dónde? Trajo a David al palacio. Trajo a David al palacio. Y estando él en el palacio, él pudo ver cómo las cosas trabajaban en el palacio. Y acá vemos que Dios apartó nuevamente a David de Saúl, lo regresó a la casa de su padre y lo regresó a cuidar las ovejas. A cuidar las ovejas. Por ello es que este versículo nos dice a nosotros que cuando él regresó a eso. En el versículo 16, ¿qué nos dice? 16 al 19 nos dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. En el día de hoy, los ejércitos comúnmente dentro del mismo ejército, y el ejército es financiado por, el gobierno, ¿no? Acá en los Estados Unidos. En aquellos entonces, el ejército no era financiado por nadie. Los soldados comían de lo que la familia les llevaba. Ellos no tenían cocineros. Ellos no tenían provisiones. Ellos no tenían un sueldo. O sea, todos eran voluntarios. Y todos ellos iban a pelear por amor a la patria. Daban sus vidas por amor a la patria. Entonces esos 3 jóvenes que se fueron a pelear, llevaron con ellos sus provisiones. Comúnmente las guerras de aquellos entonces no duraban más de 3 días. 3-4 días máximo. En 3-4 días se definía quién iba a ser el vencedor y quién iba a ser el perdedor. Y después de definirse el hecho, entonces
pues se retiraban los ejércitos. Y uno se iba como campeón y el otro se iba como derrotado. Pero acá podemos mirar que la batalla se extendió ¿por cuánto? Por 40 días. Se extendió por 40 días. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá? El papá les envía provisiones a sus hijos. Envía provisiones para los hijos. Y al enviar provisiones para los hijos, también le envía un presente. ¿A quién? Le envía un presente al jefe de los miles. ¿Por qué crees tú que le envió un presente al jefe de los miles? En México decimos para barbearlo. Lo que decimos. O sea, en México decimos, o sería en otras palabras, para ganarse el favor del comandante y no pusiera a sus hijos al frente de la batalla, sino que los pusiera en la parte de atrás del ejército para preservar las vidas de ellos. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo acá Isaí. Isaí está siendo sabio. Está proveyendo para sus hijos y a la vez está ¿qué? Protegiendo a sus hijos. Y envía a David allá a llevar las provisiones. En el versículo 20 dice: y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y las oyó David. En los versículos anteriores, Isaí le dice a David: cuando regreses, quiero que me traigas una prenda de que mis hijos están bien. Quiero prueba de que mis hijos están vivos. Quiero prueba de que mis hijos están bien, no están heridos. Y la prueba que David regresaba, o que comúnmente regresaban los familiares cuando venían a traer comida, era ya sea un pedazo de la barba, un pedazo del pelo, o muchas veces le cortaban un pedazo a las vestiduras que llevaban como prenda, que regresaban a sus familiares diciendo: estamos bien, estamos sanos, seguimos peleando, seguimos vivos. Porque si no traía nada de eso, quiere decir que se lo habían ¿qué? Se lo habían matado, se lo habían bajado. Ya no estaba vivo para dar ninguna de estas prendas. Y si estaba muerto, pues ¿cómo le vas a arrancar un pedazo de la barba o cortar un pedazo de la barba a un muerto? Ya no, porque está ¿qué? Está muerto. Entonces regresaban con eso. Por ello es que cuando llega David, ¿a dónde? Cuando llega David y encuentra los ejércitos listos para pelear, lo primero que hace es ir a buscar a sus hermanos. Y los busca y pregunta por ellos: hey, ¿dónde están? ¿En dónde están? Quería hablar con ellos, quería tomar prenda de ellos, quería llevarle a su padre prueba de que sus hijos estaban vivitos y coleando, estaban sanos. Es lo que quería hacer, David. Pero en el proceso, mientras los ejércitos se ponen en posición de batalla, ejército enfrente de ejército, podemos mirar aquí que se levanta el paladín. ¿Qué dijimos que era la palabra paladín? Mediador. ¿O el qué? ¿Felipe? El árbitro. ¿Qué pasó mi árbitro pues? Es el árbitro. Era el árbitro. Y nos dice acá que David escuchó las palabras de este hombre, porque les dijo las mismas palabras. Les dijo a ellos las mismas palabras que les dijo al principio. Les dice a ellos: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esas eran las palabras que este hombre repetía todas las mañanas. Todas las mañanas se paraba entre los dos ejércitos, salía de entre las filas, se paraba en el medio del valle, y en el medio del valle les decía a los israelitas, los atemorizaba: hey, si hay algún valiente entre ustedes, que se aviente al ruedo, que venga a pelear conmigo, y si me vence, pues entonces nosotros somos siervos de ustedes, y si yo lo venzo, entonces ustedes son nuestros siervos. Y estas palabras las escuchó David, y no le gustó, no le gustaron las palabras de este hombre. No le gustaron las palabras de este hombre. Te voy a dar un ejemplo. El día lunes nos invitaron a una cena. Todos los años los ministerios Calvary hacen una cena para juntar a todos los pastores de los diferentes ministerios. Y entonces nos invitan a cenar con nuestras esposas. El día lunes nos invitaron a cenar allá en La Semilla, con Gerson, en Santa Ana. Y estábamos pues todos comiendo, y, ¿sabes?, felices, conversando. Y de repente se para Gerson y dice: bueno, hermanos, yo sé que todos ustedes son pastores. Y estoy seguro que todos ustedes, si les doy el micrófono, es un peligro, ¿no?, darles un micrófono. Que si les doy el micrófono no van a saber cuándo parar. Así es de que no micrófono, cada uno de ustedes, ¿dónde está el que siente en su corazón que se pare y dé un pequeño testimonio, y aparte de eso lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de su congregación? Y dije yo: wow, vamos aquí a tropezarnos unos con otros, ¿no? Vamos a caer, vamos a ver quién lo dice primero, ¿no? Un silencio como por 5 minutos. Dije yo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están aquellos que si les dan un micrófono no los pueden parar? No hubo ni uno solo que se parara. Entonces dije: bueno, Señor, ahí te voy. Entonces el Señor me dio la oportunidad de romper el hielo. Pero igual, o sea, lo puedo mirar más o menos similar a lo que estamos viendo acá. Lo puedo ilustrar de esa manera. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se quedaban callados. Todos ellos se quedaban callados. Y no solamente se quedaban callados, sino que estaban atemorizados. Porque decían: ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de este hombre? Nos desbarata, nos destruye. En el versículo 24, ¿qué dice? En el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, lo acaba de escuchar de un grupo de hombres. Pero se fue a otro grupo de hombres y les preguntó a ellos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo David? Está probando el ánimo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Estamos viendo acá que cuando David llega al campamento encuentra el ánimo del campamento, el ánimo del ejército caído. Caído.
O sea, cuando tú llegas a un ambiente que está medio caído, dices como que hay que darle un poquito de vida a esto. Hay que levantar el ambiente. Hay que hablar cosas positivas. ¿Y qué es lo que hace David? Va de grupo en grupo. Llega a un grupo y les pregunta a ellos, ¿qué hará el rey con el que venciera a este filisteo? Y le dicen a él lo que haría el rey. Va al otro grupo y le dice, hey, ¿qué haría? Y le dicen las mismas palabras. O sea, él solamente está probando el corazón del pueblo. Está viendo dónde está el corazón del pueblo. Hasta que finalmente se indigna él mismo y dice, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá en el versículo 26 al final? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Quién es? David tenía la perspectiva correcta. Porque David tenía los ojos puestos en Jehová. Él no tenía los ojos puestos en el gigante. Él no tenía los ojos puestos en el problema. Él no tenía los ojos puestos en la circunstancia. Él tenía los ojos puestos en el Señor. Él sabía de lo que Dios es capaz. Él sabía de lo que Dios puede hacer. Él sabía de lo que Dios los podía librar a ellos. Él tenía absoluta confianza y certeza de que Dios no los iba a defraudar. Dios los iba a ayudar, Dios los iba a liberar, Dios les iba a dar a ellos la victoria. Él solamente quería que el pueblo entendiera eso. Y por eso es que a todos ellos, a los que más pudo, les preguntó. Y eso es lo que nosotros debemos tener, esa misma certeza. Esa misma certeza debe de existir en nuestras vidas, debe de existir en nuestros corazones. Que por muy grande que sea el problema, por muy difícil que sea la situación y por muy amenazadora que sea la tormenta o el huracán o el terremoto o lo que sea, no te olvides de que Dios tiene control absoluto sobre todas estas cosas. No hay enfermedad que Dios no pueda curar. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay situación en tu vida que Dios no te pueda, que Dios no te dé la salida. ¿Por qué? Porque dice el Señor que juntamente con la prueba Dios nos da ¿qué? Dios nos da la salida. Dios nos da la salida. Y David lo sabía. Él lo sabía, pero él quería que el pueblo lo supiera también. Él necesitaba que el pueblo lo supiera para que pudieran levantar ánimo, pudieran agarrar fuerza, pudieran levantar vapor. Y en el versículo 28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, que con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta. O sea, el espíritu de Eliab también está en forma, o sea, está derrotado. Y le indigna el hecho de que David, como nos dice acá, sea un hombre con una perspectiva muy distinta a la perspectiva de ellos. ¿Qué le está diciendo acá Eliab a David? Yo conozco tu atrevimiento. Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. Porque cuando él está haciendo ¿qué? Cuando David está preguntando esto es porque David se quiere aventar al ruedo, ¿eh? Él no está preguntando nada más para adquirir información, ¿no? Él está preguntando porque él quiere ir allá, ¿no? Él ya en su corazón ya lo había dispuesto para esto. Él ya estaba listo para esto. Por ello es que cuando le dice a su hermano, ¿qué he hecho ahora? Le está diciendo a él, hey, déjame en paz. Solamente les estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué vienes a molestarme? O sea, le está diciendo al hermano.
Ahora, Eliab conocía a David, sabía que David era ¿qué? Era aventado. Era de mecha corta. Era de mecha corta también, ok. Era aventado, ¿eh? David era aventado. Y no era de los que se quedaban, no era de los que se atemorizaban. Por ello es que le dice Eliab, hey, ¿sabes qué? Yo te conozco, sé que tú eres muy atrevido. Y conozco las intenciones de tu corazón. Y yo sé que ya estás tramando cómo ir y pararte delante de ese gigante para pelear con el gigante. Pero no te voy a dejar ir, es lo que le está diciendo Eliab. No te voy a dejar ir, porque tú eres un muchacho. Y este es hombre ya, sazón, hombre de guerra. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que David estaba tratando de levantar el ánimo al pueblo. Si tú miras a tu hermano caído, no lo dejes en esa condición. Si ves que no tiene ánimo, no lo dejes en esa condición. Levántale el ánimo. Échale porras. Dile, sí se puede. Sí se puede. Y si dice, no, es que sabes que estoy pasando. No, con Dios todo es posible. Todo es posible. Con Dios todo es posible. No, que mira, que es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo y estoy pasando. No, con Dios todo es posible. Vamos, arriba, levanta la cabeza, cree en el Señor, pon tus ojos en Jesús. El punto 3, la muerte del gigante. Punto 3, la muerte del gigante. Nos dice en el versículo 31, fueron oídas las palabras de David. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos había desmayado. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Ve, y Jehová esté contigo. Cuando Saúl escucha las palabras que David estaba diciendo al pueblo, él aún no sabía quién era David. Él no sabía que era un muchacho. Él no sabía quién era él. Pero lo único que había escuchado es que David estaba indignado y David estaba dispuesto a ir a pelear con este hombre. Y Saúl lo manda a buscar, creyendo él que era un hombre de guerra, creyendo que era uno de los valientes de Israel. Cuando lo presentan delante de él, qué chasco, ¿no? Un muchacho. O sea, un jovencito, así como el hijo del hermano Alex, como Francisco. Un muchachito, tierno, inexperto, inmaduro, dirías tú, ¿no? Y cuando lo mira, le dice él, hey, pero le da una cátedra, le habla de tal forma que le dice, hey, Saúl, ¿qué onda contigo? ¿Cómo que te me estás desanimando? No dejes que el pueblo se desanime. Este hombre no sabe con quién se está metiendo. Este hombre no sabe que se está metiendo con los escuadrones del ejército de Jehová. No entiende, no sabe. O sea, no podemos dejarlo. Y le dice Saúl, no, ni te hagas ideas. O sea, él mismo le tumbó la moral.
El mismo Saúl le tumbó la moral. O sea, Saúl estaba ahí para guiar al pueblo, para animar al pueblo, para alentar al pueblo. Y Saúl mismo le dice, ¿sabes qué? No, estás muy chico. Pero le da un poco de la historia que él vivió. Y más que nada le dice, hey, si Dios me ha librado a mí de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de este filisteo. Qué fe, hermanos. Qué fe. Qué confianza en el Señor. Qué confianza. Aún hay por ahí muchos David, ¿sabías? Hay muchos Davids por ahí en este día. Hombres y mujeres con esa misma fe y esa misma confianza y esa misma disposición al Señor. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que el mundo te tire, ¿y sabes qué? Yo no confío en la palabra del hombre. Yo no me dejo atemorizar por gigantes. Yo no me dejo caer por una enfermedad. No, Señor, en ti confío y tú me vas a levantar. Tú me vas a dar fuerzas. Tú me vas a dar el ánimo. Tú me vas a sacar adelante, porque yo no solamente te he visto librarme de la mano del oso, del león, sino que me vas a librar de la mano de este filisteo. Eso es lo que está. Esa es la forma en la cual está David testificando acerca de su fe y su esperanza y su confianza en el Señor. No te dejes vencer. No te dejes atemorizar. No te dejes, no, de verdad te digo sinceramente, ¿sabes qué? Nadie nos puede tocar un pelo si Dios no lo permite. Nadie nos puede hacer daño si Dios no lo permite. Y si pongámoslo de esa manera, lleguemos a pasar por alguna tribulación, alguna prueba, ¿sabes para qué es? Es para que aprendamos a confiar más en el Señor. Y aprendamos a clamar más a Él. Por eso dice Él, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice él en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas son las palabras, son las promesas del Señor. Dice, no temas ni desmayes, porque yo te esforzaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Le dice a Josué, hey, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, muy valiente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a librar de la mano de tus enemigos. Y David entendió eso y vivió eso, y no solamente lo vivió, sino que lo creía. Y no solamente lo creía, sino que lo estaba pasando, lo estaba transmitiendo al ejército, lo estaba transmitiendo al mismo líder del ejército, al mismo Saúl. Él quería que ellos entendieran que Dios les iba a dar a ellos la victoria. Ellos estaban viviendo derrotados. Ellos estaban peleando e iban a pelear. Cada vez que iban a pelear, iban con el pensamiento de que uno de ellos iba a morir. Porque no iban creyendo que iban a ganar. Iban pensando que iban a morir. Y David les cambió la perspectiva. En el versículo 38, ¿qué nos dice? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado, o sea, la vara con la que arreaba las ovejas. Y tomó su cayado, dice, en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Oh, dice David, no me armes con cosas que no necesito. No me armes con cosas que no necesito. Porque hermanos, muchas veces nos equipamos con las herramientas equivocadas y vamos a pelear y nos derrotan. ¿Por qué?
Porque no sabemos manejar las armas. No sabemos manejar las armas. Para poder hacer uso de las armas, hay que practicar. Hay que practicar. Para poder manejar la espada, hay que practicar manejar la espada. Para poder cubrirte con el shield, ¿cómo es el shield? El escudo, para poderte proteger con el escudo, tienes que saber manejar el escudo para protegerte y saber manejar la espada con la otra mano y coordinar el uno con el otro. Eso era algo que David no había practicado. Mas Saúl era un hombre de guerra. Saúl coordinaba bien con su escudo y su espada y peleaba y era exitoso en su batalla, en su pelea. Pero David no. Dice él, yo nunca he hecho tal cosa. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que él sabía hacer. Lo que él sabía hacer. Lo que Dios le había dado a él para que hiciera. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró piedras. Agarró piedras. Y agarró su honda. Y agarró su cayado. Y es lo que él sabía manejar. Él sabía manejar el cayado, o sea, la vara, y él sabía manejar la honda. Y con ello es que él iba confiado en que Dios le iba a dar la batalla, le iba a dar la victoria. Es lo que llevaba. Así es que yo te digo a ti, usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que tú sabes manejar, lo que sabes que Dios te ha dado y con lo que tú te puedes defender. Úsalo, porque es en lo que Dios te ha dado el entrenamiento y la práctica. Y no te hagas de cosas que no sabes manejar, porque entonces vas a ser derrotado y vas a perder. En el versículo 42 nos dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, él quería ver un hombre con espada y jabalina y toda la cosa, ¿no? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos, no tu cuerpo, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. La costumbre en aquellos entonces, cuando había un duelo mano a mano, que es lo que estamos viendo acá, un duelo mano a mano, no un duelo entre dos, era que cada uno decía un discurso. Un discurso. Podemos ver al paladín, podemos mirar a Goliat dar su discurso. Y el discurso de él dice, ¿que vienes a mí con palos? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con un palo? ¿Y qué le dice? Te voy a matar. Y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Lo trata de intimidar a David. Es una de las formas, una de las tácticas que usan los guerreros. Esta táctica se usa mucho no solamente en los combates de guerra, sino que se usa también en los campos de juegos o en los campos de deportes. Cuando los que están jugando baloncesto, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos hacen cuando están jugando baloncesto? Siempre andan gritando, ¿no? Andan balando la pelota y luego dan un grito y tiran la pelota, ¿no? Pero el grito es para intimidar al que viene a ellos. Para que pierdan la concentración. Y cuando pierden la concentración, entonces los distraen y pueden entonces anotar. Eso es lo mismo que está haciendo este filisteo acá. Y lo mismo que está tratando de atemorizar a David, que es un
apenas un muchacho. Y no solamente lo está tratando de atemorizar, sino que le dice a él ahí simplemente que no es digno de pelear con él. Pero me encantan las palabras de David. Porque David le dijo a él la verdad. Es una gran verdad que nos aplica a nosotros, ¿eh? Es una promesa que es para nosotros de la misma forma que fue para David y para la nación de Israel. Él vino a provocar ¿a quién? Vino a provocar a los ejércitos de Dios, los escuadrones de Israel. Y le dice, ¿sabes qué? Te has metido con el grupo equivocado. Te has enfrentado con la persona equivocada. Porque tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Y esa debe ser nuestra manera de pelear, iglesia. No podemos decir nosotros, ¿sabes qué? Yo vengo a ti con el Tylenol. Yo vengo a ti con el NyQuil. Yo vengo a ti con el Sudafex. O yo vengo a ti con un jarabe. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y en el nombre de Jehová, yo sé que Él me va a curar, me va a sanar, me va a ayudar, me va a levantar. En el nombre de Jehová. Creyendo que ya hemos obtenido la victoria, hermanos. Creyendo que Dios va a hacer su obra. Creyendo que Él nos va a liberar, nos va a librar. Creyendo, confiando en el Señor. Poniendo nuestras cargas, depositando nuestras cargas en Él. Que nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados, ¿y yo os qué? Dice Él, ¿yo os echaré más carga? Él dice, no, yo os haré descansar. Llevar mi yugo, ¿por qué? Dice. ¿Por qué? Porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Es lo que nos dice el Señor. Por ello, hermanos, podemos ver que David viene acá bien tranquilo, viene bien confiado. Él no viene acá confiando en ningún hombre, él viene confiando en el Señor. Y en el versículo 48 dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo tomó sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Era su esperanza de ellos. Era la esperanza de ellos. Ahora, ¿sabes qué? Hasta cierto punto, esos hombres tenían más fe que los de Israel. Porque estos hombres confiaban ¿en quién? Confiaban en Goliat. Y al confiar en Goliat, ellos depositaron su fe en Goliat. Y al depositar su fe en Goliat, dijeron, mientras Goliat esté con nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer. Pero cuando Goliat es muerto, ¿qué es lo que hacen ellos? Patitas para cuando son. Más digan que aquí corrió y no aquí quedó. Y dice uno, yo voy a correr, pero voy a ir a buscar ayuda. No, vas a correr porque tienes miedo, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo simplemente que Dios le prometió a ellos la victoria y Dios les dio a ellos la victoria. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, fueron las palabras de David. Entendemos que y vemos que le dijo David al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y dice, Jehová os entregará en nuestras manos. En Zacarías capítulo 6,
nos dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6 dice, y él continuó, ese es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No depende del ejército, ni tampoco depende de la fuerza del ejército, sino que todo depende de ¿quién? Todo depende del Señor. Todo depende del Espíritu del Señor. Todo, absolutamente todo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 31? Romanos 8, 31 dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los hijos que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o falta de ropa, el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá separarnos a nosotros del amor de Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de aquel las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Como podemos ver, Dios hizo su obra. No depende de hombre, no depende de espada, no depende de ejércitos. Depende del Señor. El hombre nos puede atemorizar. Delante de nosotros pueden haber grandes gigantes que nos atemorizan diariamente y nos amenazan con destruirnos, nos amenazan con desbaratarnos. Israel estaba atemorizado hasta que el Espíritu de Dios vino en el medio de ellos y se movió en gran manera a través de David y les mostró a ellos que Dios no necesita espada ni jabalina, no necesita escudo ni tampoco casco de bronce. Él lo que necesita es un corazón contrito y humillado, alguien que crea en Él,
alguien que crea en Él y ponga su confianza en Él. Es lo que Él quiere y desea. Es lo único que busca. Así es de que esta noche te voy a dejar con un versículo. Y está en Isaías 45, versículos 2 y 3. Porque dice el Señor, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te pongo nombre. Yo iré delante de ti, dice el Señor. Yo iré delante de ti. Así es de que no confíes en el hombre. No te dejes agobiar por las circunstancias. Ni mucho menos pongas tu esperanza en las cosas de abajo. Pon tus ojos en el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias por este tiempo, por esta noche. Y Padre mío, por el ejemplo de valentía que nos has mostrado a través de la vida de David. Y que, oh Padre mío, aunque él era un jovencito, Señor, inexperto en la batalla, él no vino, oh Padre mío, delante del gigante con espada y jabalina, él vino confiando en ti. Así, Padre mío, ayúdanos a enfrentarnos a la vida. Ayúdanos, Padre, a mirar las cosas con tus ojos. Ayúdanos, Padre, a tener esa perspectiva divina del cielo y a confiar en ti siempre. Y vivir para ti toda la vida. Confiando en ti y caminando contigo en todo tiempo y en toda circunstancia. Gracias, Padre. Esto te damos a ti ahora. Te damos a ti la honra y la gloria esta noche y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.